Hoy quiero contarles una historia tan contenida que guardó el aliento durante años, hasta que finalmente explotó en el corazón del salvaje oeste, donde las luces de los salones brillaban cálidas, pero el peligro esperaba en cada sombra. Este era un pueblo fronterizo construido sobre cobre, whisky y miedo, donde una mala mirada podía acabar con una vida, y una mujer silenciosa cargaba un pasado que nadie se atrevía a imaginar. Todo comenzó con un momento que la mayoría ignoró. Un simple insulto, una bebida derramada. Sin embargo, esa pequeña chispa encendería una cadena de eventos, lo suficientemente poderosa como para sacudir a todo un pueblo hasta sus cimientos. Antes de comenzar esta aventura, no olviden darle me gusta al video y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. En 1883, bajo las imponentes cumbres de las montañas Sangre Colorado, vivía una mujer. Sus manos podían arrancar la tristeza de un piano maltratado al atardecer. Mas y acabar con la vida de un hombre de un solo disparo certero antes de que el amanecer tocara el cielo. Mara Blackbridge había vagado por 7 pueblos fronterizos. Lo hacía desde el asesinato de su esposo, 3 largas temporadas atrás. Ganaba monedas en salones a los que poco les importaba el dolor. Pero cuando los hombres conocidos como los Humbers de Red Hollow decidieron burlarse de la silenciosa viuda del piano, no tenían idea en la sombra de quién se estaban metiendo. Se burlaron de una mujer que una vez había derribado a Calico Jack Donovan, antes de que él siquiera pudiera desenfundar. Lo que les esperaba era el disparo más letal que los territorios del oeste habían presenciado en una generación. Y la viuda que juró dedicar su vida a la venganza, contra los hombres que le arrebataron a su esposo. La luz ámbar de las lámparas bañaba el suelo de madera lleno de cicatrices del salón Iron Horse. Proyectaba largas sombras detrás de los jugadores de cartas encorvados, y coronaba a Mara Blackbridge con un tenue brillo dorado. Sus dedos se movían con una calma disciplinada sobre las teclas de marfil amarillentas. Extraía una versión melancólica de Beautiful Dreamer que apenas se abría paso entre el ruido del whisky y las risas. A los 36 años, Mara poseía una belleza llamativa que se aseguraba de que nadie notara. Su cabello oscuro siempre estaba recogido bajo un sombrero sencillo. Sus ojos verdes permanecían fijos en las partituras. Nunca se encontraban con las miradas de los hombres que la estudiaban con interés ocioso. 4 meses en Copper Canyon le habían enseñado al pueblo a verla como nada más que la pianista. Confiable, olvidable, invisible. A pesar de la música inquietante que sonaba desde el anochecer hasta las primeras horas, su interpretación tenía el peso del luto, rica en florituras silenciosas que pocos clientes notaban. Para la multitud del Iron Horse, ella era solo un elemento más, como la escupidera o la cabeza de alce montada sobre la barra. Esos mismos dedos que creaban delicadas melodías podían amartillar un revólver con precisión letal. Aunque nadie en Copper Canyon había presenciado aún esa verdad, el comisario Caleb Rohr era el único hombre en el pueblo que parecía mirarla 2 veces. Pasaba por allí la mayoría de las noches, pedía una melodía familiar y dejaba una generosa moneda, no por romance. But Rohr había enterrado a 2 esposas y no buscaba una tercera, sino por reconocimiento. Sentía algo bajo la calma serena de Mara que otros pasaban por alto. «Buenas noches, señora Blackbridge», dijo una noche, inclinando su sombrero mientras ella hacía una pausa entre canciones. Esa interpretación anterior de Lina me transportó al pasado. Mara ofreció una sonrisa contenida, juntando las manos en su regazo. «Gracias, comisario. ¿Alguna petición esta noche?» «Shenandoah», respondió Rohr, colocando $1 de plata en el piano marcado. «Si la conoce, me recuerda a Virginia». «La conozco bien», dijo ella en voz baja, guardando la moneda en el bolsillo de su vestido gris. Al hacerlo, Rohr notó las callosidades en sus dedos, marcas que no pertenecían a una vida detrás de las teclas de un piano. Lo que Copper Canyon no sabía, y lo que Mara se había esforzado por ocultar durante años, era otra cosa. Bajo su modesta apariencia se escondía una historia escrita con humo de pólvora y sangre. Esas callosidades no provenían solo de la música, sino de incontables horas desmontando armas de fuego, aceitando acero y entrenando la memoria muscular.
Mara Blackledge había nacido como Mara Hale, hija de Zeke Hale, uno de los mejores armeros al oeste del Mississippi. A los 10 años podía manejar pistolas y rifles con una firmeza que asombraba incluso a su padre. A los 16, podía superar en puntería a la mayoría de los hombres adultos en su taller de Missouri. A los 20, se había ganado un respeto silencioso entre aquellos que entendían la verdadera maestría en el tiro. Esa vida cambió cuando se casó con Ellie Blackledge, un amable profesor de música que suavizó su mundo de acero y precisión. Juntos, construyeron una vida en Elizabeth City, mezclando el oficio de armero con una modesta escuela de música. Todo terminó 2 años antes, cuando Ellie fue asesinado a sangre fría por los hermanos Kroll. Eran asesinos a sueldo que actuaban bajo las órdenes de Garrick Voss, un magnate del ferrocarril hambriento de sus tierras. Al regresar de visitar a su padre enfermo, Mara encontró a Ellie tendido en el suelo del salón. Sus dedos de pianista habían sido destrozados uno por uno antes del disparo final. Un mensaje de los hermanos Kroll para cualquiera que rechazara las ofertas de Voss. Esa noche, Mara Blackledge desapareció. En su lugar, apareció una serie de viudas silenciosas por toda la frontera. Cada una discreta, cada una observando. 18 meses después, los 3 hermanos Kroll estaban muertos, cada uno en lo que los testigos llamaron una pelea justa. Voss fue dejado para el final, el hombre detrás de todo. Esa búsqueda llevó a Mara a Copper Canyon. Allí, Voss estaba afianzando su control a través de inversiones en cobre y una alianza con los hombres de Red Hollow. Forzaba a los propietarios a lo largo de su ruta ferroviaria planificada a someterse. Con la venganza al alcance de la mano, Mara se instaló detrás del piano en el Iron Horse. Se volvió invisible mientras esperaba. Solo el comisario Rohr, un antiguo ranger de Texas con una inquietante memoria para los tiradores, la estudiaba ocasionalmente con un reconocimiento incómodo. Mientras Mara tocaba Shenandoah con una profundidad que silenció el salón, las puertas batientes se abrieron. 7 hombres entraron. Su presencia oscureció la habitación. Los hombres de Red Hollow, forajidos endurecidos recién llegados a Copper Canyon, estaban liderados por Knox Reland, un hombre refinado cuyas maneras tranquilas ocultaban una violencia despiadada. Los hombres de Red Hollow se acercaron a la barra como si fueran los dueños del lugar. Pidieron whisky con la confianza despreocupada de hombres acostumbrados a que el miedo les abriera paso. Jace Reland, ansioso, imprudente y siempre viviendo a la sombra de su hermano, dejó que sus agudos ojos recorrieran la habitación hasta posarse en Mara Blackledge. ¡Qué dulce sonido!, dijo Jace en voz alta. Se hace que un hombre olvide que está escuchando a una viuda desgastada tocar las teclas del piano. Las manos de Mara nunca perdieron una nota. Solo una breve mirada se desvió hacia la interrupción antes de que su atención volviera a la música. Su calma indiferencia solo alimentó la irritación de Jace. «Oye, mujer del piano», insistió, acercándose con un vaso en la mano. «Te estoy hablando. ¿No es de mala educación ignorar a un cliente?» «No ha pagado por una petición», respondió Mara con calma, y sus dedos aún en movimiento, y Ben Hollow prefiere que todas las peticiones pasen por él. Inclinó la cabeza hacia la barra, donde Ben Hollow observaba con los nervios de punta. Surgieron algunas risas incómodas. La mandíbula de Jace se tensó. No estaba acostumbrado a ser ignorado, y menos por una mujer. En un movimiento brusco, arrojó su whisky sobre las partituras. «Ahí tienes mi pago», se burló. «Ahora toca algo con más vida». Las manos de Mara se detuvieron. Pues estudió las páginas empapadas en silencio. El salón quedó en completo silencio. Todos los hombres sintieron la tensión apretarse como una cuerda tensa. «Creo que a la dama se le debe una disculpa». La voz del comisario Caleb Rohr se oyó desde cerca de la pared mientras avanzaba. Knox Reland se movió rápidamente, anticipando el problema antes de que estallara. «Tranquilo, comisario», dijo con suavidad. «Mis hermanos han bebido demasiado». No hubo intención de ofender. Antes de continuar, permítanos decir algo. Contar esta historia requiere tiempo y cuidado. Si la están disfrutando, suscríbanse al canal. Ahora, volvamos a Copper Canyon.
Knox se volvió hacia Mara con una sonrisa ensayada. Señora Blackidge, nuestras disculpas. Por favor, continúe. Jace se soltó bruscamente. No me disculpo con pianistas, espetó, especialmente con viudas que deberían estar agradecidas de que alguien las mire. No es como si un hombre de verdad se hubiera fijado en ella desde que enterraron a su esposo. Algo frío brilló en los ojos de Mara. Desapareció casi tan rápido como apareció. Solo el comisario Rohr lo notó. Lo que siguió sucedió más rápido de lo que la memoria podía registrar. Mara se levantó del banco con una gracia sin esfuerzo, apartándose un mechón de pelo de la cara. En el mismo movimiento fluido, una Derringer se deslizó de su manga a su mano. La pistola apuntaba a la cara de Jace Rillon. Ganó más de 60 centímetros entre el cañón y sus ojos. Lo que congeló la habitación no fue solo el arma, fue la absoluta firmeza del agarre de Mara y la calma profesional en su mirada. Acepto la disculpa de su hermano, dijo con frialdad. Pasaron 3 latidos. Nadie se movió. Knox lentamente puso una mano en el brazo de Jace, sin apartar la vista del arma. Mi hermano se expresó mal, dijo Knox con cuidado. Respetamos el talento. Talento musical, señora Blackidge, corrigió Mara. El arma nunca vaciló. Otro tenso momento se alargó. Luego Mara bajó la Derringer con la misma suavidad con la que la había sacado. Desapareció de nuevo en su manga. Volvió al banco y comenzó a tocar The Yellow Rose of Texas, animada y brillante, como si nada hubiera ocurrido. El hechizo se rompió. Los hombres de Red Hollow se retiraron a una mesa en la esquina, con Knox casi arrastrando a su humillado hermano. La conversación regresó lentamente. Aunque muchas miradas se detuvieron en la pianista, viéndola claramente por primera vez. El comisario Rohr se acercó, con la voz baja. Fue un desenfunde muy bueno, señora Blackidge. El más limpio que he visto fuera de los pistoleros profesionales. Mi padre creía que una mujer debía saber cómo defenderse, respondió Mara suavemente, sus manos danzando sobre las teclas. Le enseñó bien, dijo Rohr, pero los Raylan no olvidan las afrentas públicas. Soy consciente, respondió ella, con los ojos fijos en la música. Algunas lecciones valen el costo. Mientras el comisario se alejaba, su mirada se desvió hacia los hombres de Red Hollow, acurrucados en susurros acalorados. Knox hablaba en voz baja, tratando de calmar a su hermano, mientras el rostro de Jace ardía con una furia apenas contenida. Rohr sabía que esa noche había nacido un problema. Lo que no podía saber, lo que nadie en Copper Canyon entendía todavía, era cuán mal los hombres de Red Hollow habían juzgado a la silenciosa viuda del piano. Esa pequeña exhibición con la Derringer reveló solo una fracción de la verdadera habilidad de Mara Blackidge. Si decidían presionar el asunto, no se enfrentarían a una viuda frágil, sino a una mujer que ya había enterrado a 3 pistoleros notorios y había vivido para seguir cazando. A medida que la noche se hacía más profunda, una delgada tensión persistía bajo el ruido habitual del salón. Las risas volvieron. Las cartas golpeaban las mesas. Los vasos tintineaban. Pero algo había cambiado. Mara Blackidge siguió tocando como si la escena anterior no la hubiera afectado. Aunque un observador cuidadoso podría haber notado cómo sus ojos se desviaban entre compases, rastrillando silenciosamente la esquina donde se habían reunido los hombres de Red Hollow. Esperar nunca le había preocupado. La paciencia había sido su compañera más cercana durante meses de venganza deliberada y un anonimato cuidadosamente mantenido. Para cuando llegó la medianoche, Knox Raylan finalmente persuadió a su hermano para que se fuera. La última mirada de Jace Raylan ardía con una promesa. Esto estaba lejos de terminar. Cuando las puertas batientes se cerraron tras ellos, Mara se permitió un respiro medido. El enfrentamiento había sido inevitable desde el momento en que los hombres de Red Hollow pusieron un pie en Copper Canyon. Hombres como esos no podían tolerar el desafío, especialmente de una mujer que se negaba a retroceder. Lo que la inquietaba no era el orgullo herido de Jace, sino la atención que había atraído. Durante meses, había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Nada más que música de fondo en las vidas de otras personas. Un acto rápido había amenazado todo lo que había construido. La aguda mirada del comisario Caleb Rohr
Le decía que él estaba uniendo piezas que ella había mantenido separadas durante casi 2 años. Cuando el último cliente se tambaleó hacia la calle y Ben Hollow comenzó a contar las ganancias de la noche, Mara recogió sus partituras restantes. Se preparó para regresar a la modesta habitación que alquilaba sobre la sombrerería de enfrente. «La acompañaré a casa, señora Blackidge», dijo el comisario Rohr, apareciendo junto al piano. «Después de esta noche, parece prudente. Ella sabía que negarse solo agudizaría sus sospechas». «Gracias, comisario. Es muy amable de su parte». La noche tenía un toque de frío otoñal mientras cruzaban la calle silenciosa. La luz de la luna guiaba sus pasos y el brillo de algunas lámparas tardías rompía la oscuridad. Rohr guardó silencio hasta que llegaron a la entrada lateral. «Señora Blackidge», dijo por fin, pensativo, «he llevado una placa durante casi 20 años. Antes de eso cabalgué con los Rangers de Texas. En todo ese tiempo, solo he visto a 3 personas manejar un arma de fuego con el instinto que usted mostró esta noche». Mara lo miró sin parpadear. «¿De verdad?» «Así es». Él asintió. «Uno era un agente del Círculo de Hierro que conocí durante la guerra, Nolan Pike. Mejor tirador que he visto bajo presión». Ella no dijo nada. «Otro», continuó, «Hunt era un guerrero comanche que podía derribar un conejo corriendo a 50 yardas». Hizo una pausa, observándola de cerca. «La tercera era una mujer de Missouri. Ganó todos los concursos de tiro en la Feria de San Luis en 1876. Mara Hale, si no me falla la memoria». La expresión de Mara permaneció tranquila, pero algo en sus ojos confirmó lo que él ya sabía. «Una coincidencia interesante», dijo ella con calma. «Ciertamente», asintió Rohr, «más especialmente porque Mara Hale se casó más tarde con un profesor de música llamado Eli Blackidge. Murió en circunstancias que nunca se resolvieron adecuadamente». Su postura se tensó, apenas perceptible. «Tiene una memoria notable, comisario». «Me ha mantenido con vida», dijo él en voz baja. Se quitó el sombrero al entrar. «No sé qué la trajo a Copper Canyon, y no preguntaré. Su pasado es suyo». La miró a los ojos. «Pero los hombres de Red Hollow no olvidan los rencores. Más bien desprecian a cualquiera que los haga parecer pequeños». Mara lo consideró antes de responder. «Agradezco la advertencia. He tratado con hombres peligrosos antes». «Eso creo», respondió Rohr. «Solo recuerde, si surgen problemas, no tiene que enfrentarlos sola, no esta vez». Se puso el sombrero, hizo un gesto de respeto y se dio la vuelta. Mara lo vio desaparecer en la oscuridad. Su mente ya estaba avanzando, midiendo qué preparativos serían necesarios. Los hombres de Red Hollow vendrían por ella. Eso era seguro. Las únicas preguntas sin respuesta eran cuándo y cuántos caerían antes de que terminara. Y más allá de ellos estaba Garrick Voss, el hombre que realmente había destruido su vida. El hombre cuyo tiempo estaba casi agotado, aunque él aún no lo sabía. Mara entró en su habitación y cerró la puerta con llave. La máscara de calma que usaba en público finalmente se deslizó. De debajo de la cama, sacó una caja de madera asegurada con un pequeño candado de latón. La llave colgaba de una cadena alrededor de su cuello, oculta bajo el cuello alto de su vestido. Dentro descansaban 2 Colt Peacemakers a juego con empuñaduras de perla. El regalo de bodas de Zeke Hale a su hija. Junto a ellos, un diario encuadernado en cuero detallaba todo lo que había aprendido sobre Garrick Voss y sus operaciones. Lo de esta noche había acortado su cronograma. Quizás eso era inevitable. 2 años era una larga espera por la justicia. Mientras Mara limpiaba sus revólveres con cuidado experto, los recuerdos afloraron. Las suaves manos de Ella guiando las suyas sobre las teclas del piano, su risa, y la imagen final de él yaciendo en un charco de sangre donde los hermanos Kroll lo habían dejado. Pronto, susurró en la habitación vacía, la resolución endureciéndose en su voz. Muy pronto. El amanecer se arrastró sobre Copper Canyon, como un condenado que se acerca al patíbulo. Mara Blackidge llevaba horas despierta, sentada en el pequeño escritorio junto a su ventana. Ante ella yacía un Colt Peacemaker desmontado, cada pieza limpia y dispuesta con precisión reverente. El encuentro con Jace Rieland la había forzado a actuar, y el juego había comenzado de verdad. Durante meses,
había sobrevivido siendo olvidable. Nada más que música de fondo flotando por los salones de la frontera. La invisibilidad la había mantenido con vida. Ahora había atraído miradas, y las miradas significaban peligro. No solo de los hombres de Red Hollow, sino de cualquiera lo suficientemente astuto como para conectar a Mara Blackidge con el nombre de Mara Hale, y con el rastro de hombres muertos que la seguía. Mientras reensamblaba el revólver con firme precisión, sus pensamientos se volvieron prácticos. Irse del pueblo era la opción más segura. Ya había desaparecido antes, deslizándose bajo el amparo de la oscuridad para resurgir en otro lugar, con un nuevo nombre y un pasado cuidadosamente moldeado. Pero Garrick Voss estaba en Copper Canyon después de 18 meses de persecución. Estaba más cerca que nunca. Marcharse ahora, incluso brevemente, era impensable. El golpe en su puerta fue suave y cauteloso, interrumpiendo sus pensamientos. Mara deslizó el revólver bajo el marco de la cama y abrió la puerta. Encontró a Mabel Turner, la sombrerera dueña del edificio. «Buenos días, Mara», dijo Mabel, aunque la calidez habitual en su voz sonaba forzada. «Te traje el desayuno. Pues pensé que preferirías no visitar la cafetería hoy». «Es muy amable de su parte», respondió Mara, aceptando la bandeja de bizcochos y café. Mabel se quedó, retorciendo su delantal entre los dedos. Después de lo que pasó en el salón anoche, las noticias viajan más rápido que un telégrafo en Copper Canyon. «Me imagino que sí», dijo Mara con calma. «Dicen que le apuntaste con un arma a Jace Raylan», susurró Mabel, aunque el pasillo estaba vacío. «¿Es verdad?» «Una pequeña Derringer», respondió Mara. Nada dramático». Los ojos de Mabel se abrieron de par en par. «Nada dramático. Esos hombres han matado gente por menos que ser avergonzados en público». La preocupación en su voz tomó a Mara por sorpresa. Hacía años que nadie se preocupaba por su seguridad. «Agradezco su preocupación», dijo Mara suavemente, «pero puedo cuidarme sola». Mabel no parecía convencida. «El comisario Caleb Rohr pasó antes. Me pidió que te dijera que le gustaría hablar contigo cuando puedas». Dudó de nuevo. «Y hay otra cosa. Un hombre llegó en la diligencia de ayer. Ha estado preguntando por una pianista que coincide con tu descripción. Dice que representa intereses mineros». Mara sintió que su pulso se aceleraba, aunque su rostro no reveló nada. «Vos rara vez viajaba sin alguien que explorara el terreno». «¿Dio un nombre?», preguntó ella. «Dice que se llama Nolan Pike», dijo Mabel. «Se hospeda en el Grand Hotel». Mara asintió, sus pensamientos acelerados. Nolan Pike, no un agente del Círculo de Hierro. Eso habría sido demasiado obvio. No, este era el secretario privado de Garrick Voss, el hombre que manejaba los asuntos que era mejor mantener en silencio. «Gracias por decírmelo», dijo Mara. «Hablaré con el comisario más tarde hoy». Después de que Mabel se fue, Mara volvió a sus armas con renovada urgencia. La presencia de Pike confirmaba lo que ya sospechaba. El propio Voss lo seguiría pronto bajo el pretexto de inspeccionar intereses mineros. Pero en realidad, para finalizar los acuerdos con los hombres de Red Hollow sobre las propiedades del ferrocarril. De debajo de una tabla suelta del suelo, recuperó un delgado portafolio de cuero. Dentro había recortes de periódico, escrituras de propiedad y declaraciones juradas reunidas durante meses de cuidadosa investigación. Un artículo describía la muerte de Ellie Black como un trágico allanamiento de morada. Otro documento mostraba la propiedad vendida poco después a la compañía ferroviaria de Voss por una fracción de su valor. Mara añadió una nueva nota documentando la llegada de Nolan Pike, luego volvió a guardar el portafolio. El tiempo se le estaba agotando. Si Voss seguía su patrón habitual, no permanecería en el pueblo más de 3 días. Tenía que actuar antes de que se fuera y tendría que lidiar con los hombres de Red Hollow antes de que hicieran su movimiento. A media mañana, Mara se había puesto un modesto vestido azul y se había arreglado el pelo en su habitual estilo práctico. Luego salió a encontrarse con el comisario Rohr. Copper Canyon bullía de mineros, comerciantes y viajeros. Aunque las conversaciones se interrumpían a su paso, reanudándose solo en susurros a sus espaldas. La oficina del comisario estaba al final de la calle principal.
un sólido edificio de piedra que también servía como cárcel del pueblo. Al acercarse, sus ojos captaron un elegante carruaje negro estacionado frente al Grand Hotel, al otro lado de la calle. El escudo de plata en su puerta le envió un escalofrío. Garrick Voss había llegado antes de lo esperado. Dentro de la oficina del comisario, Roar levantó la vista de sus papeles, su expresión seria. Señora Blackidge, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Prefiero estar de pie, comisario, dijo Mara con calma. Entiendo que desea hablar conmigo. Roar la estudió por un momento, pero luego asintió. Jace Raylan presentó una queja esta mañana. Afirma que usted amenazó su vida sin provocación. ¿De verdad? ¿Y los testigos que lo vieron arruinar deliberadamente mis partituras e insultarme? Preguntó Mara con calma. ¿Qué dicen ellos? Roar exhaló. Esos testigos de repente no pueden recordar los detalles, respondió el comisario Caleb Roar sin calidez. Es notable cómo una visita de Knox Raylan puede hacer que un hombre olvide lo que vio. Mara Blackidge no mostró sorpresa. Los hombres de Red Hollow tenían peso en Copper Canyon, especialmente entre aquellos que temían represalias. ¿Qué significa esto para mí, comisario? Preguntó con calma. ¿Voy a ser arrestada por defenderme del acoso? Roar se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana que daba a la calle. Oficialmente, he informado a Jace Raylan que los testimonios contradictorios hacen imposible presentar cargos. Se volvió hacia ella. Extraoficialmente, estoy preocupado por su seguridad. Los hombres de Red Hollow no se toman la humillación a la ligera y actualmente se están reuniendo con Garrick Voss en el Grand Hotel. Por primera vez, la compostura de Mara flaqueó. ¿Estás seguro de que Voss está aquí? Llegó en la diligencia de la mañana, confirmó Roar. Inversor ferroviario, intereses mineros, y si mi información es correcta, un hombre conectado con asesinatos sin resolver y adquisiciones de tierras cuestionables en 3 territorios. Parece bien informado, dijo Mara con cuidado. Oh, es mi trabajo saber quién entra en mi pueblo, respondió Roar, especialmente hombres con la reputación de Voss. Lo que me lleva a mi pregunta. ¿Cuál es exactamente su conexión con Garrick Voss, señora Blackidge? La pregunta quedó en el aire. Mara consideró su respuesta, sabiendo que el conocimiento de Roar podría convertirse en un activo o una amenaza. Mi esposo poseía tierras que Voss quería, dijo por fin. Cuando Ely se negó a vender, Voss envió hombres para convencerlo. Lo mataron. Terminó Roar en voz baja. Los hermanos Kroll, los 3 están muertos ahora, respondió Mara con calma, cada uno superado en lo que los testigos llamaron peleas justas. Algunos llamarían a eso justicia, dijo Roar, y algunos lo llamarían supervivencia, respondió Mara. Roar la estudió. De cualquier manera, Voss es su verdadero objetivo, no los Raylan. Ella no lo confirmó. Los Raylan se convirtieron en mi problema anoche. Roar se pasó una mano por el pelo canoso. Señora Blackidge, he pasado mi vida haciendo cumplir la ley, por imperfecta que sea. Si creyera que está planeando lo que sospecho, debería arrestarla ahora mismo. Pero no lo hará, dijo Mara con calma. No, admitió él, porque he visto a demasiados hombres como vos salir libres gracias al dinero y la influencia. Aún así, no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo se destruye por la venganza. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un joven ayudante entró corriendo, sin aliento. Comisario, hay problemas en el Iron Horse. Roar alcanzó su sombrero. ¿Qué tipo de problemas? Jace Raylan está allí amenazando. Ben Hollow dice que si la pianista no aparece esta noche, quemará el lugar. Roar se volvió bruscamente hacia Mara. Quédese aquí. Esto no la involucra. Todo lo que involucra a los Raylan me involucra ahora, respondió ella, ya pasando a su lado. El salón Iron Horse parecía el escenario de un desastre. Jace Raylan estaba de pie sobre una mesa, revólver en mano, gritando a una sala abarrotada. Ben Hollow se agachaba detrás de la barra mientras varios hombres de Red Hollow holgazaneaban cerca, entretenidos. Todo lo que digo, anunció Jace en voz alta, es que más vale que su pianista aparezca esta noche o este lugar podría incendiarse por accidente.
El comisario Roar entró empujando las puertas batientes. Mara lo seguía a pesar de sus objeciones. Ya es suficiente, Rellen, ordenó Roar. Guarda esa pistola antes de que alguien salga herido. Los ojos de Jace pasaron por encima del comisario y se fijaron en Mara. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras, bajando de la mesa de un salto. Miren quién decidió unirse a nosotros. La orgullosa viuda en persona. Se acercó con una cortesía exagerada. Justo la mujer que estábamos esperando. Mara permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Reconoció la jugada. Jace estaba moldeando la percepción de la multitud, presentándola como la alborotadora. El señor Hollow no tiene obligación de emplearme, dijo ella claramente. Si mi presencia pone en peligro su negocio, renunciaré de inmediato. Ben Hollow se relajó visiblemente, pero Jace se rió. Oh, ese barco ya zarpó, se burló. Me avergonzaste delante de todos. No puedo dejarlo pasar. Se volvió hacia la multitud. La gente necesita entender que faltarle el respeto a los hombres de Red Hollow tiene consecuencias. Roar se interpuso entre ellos. Pues sea cual sea el agravio que crees tener, amenazar con quemar un negocio y acosar a una mujer cruza la línea. ¿Una mujer?, se burló Jace. Esta no es una dama. Es una pistolera escondida detrás de un piano y una cara bonita. Los murmullos se extendieron por el salón. Mara entendió la trampa. Jace la estaba forzando a rebelarse, negarlo y parecer culpable, confirmarlo y demostrar su punto. Si la señora Blackidge es hábil con las armas de fuego, interrumpió Roar con firmeza. Ese es su asunto privado y no un crimen. Recorrió la sala con la mirada. Ahora, fuera todos ustedes antes de que empiece a hacer arrestos. Jace enfundó lentamente su revólver, sin romper el contacto visual. No hay necesidad de eso, comisario, dijo con una sonrisa delgada, pero la amenaza persistía en el aire. Solo estamos teniendo una charla amistosa, dijo Jace Rellen a la ligera. Inclinó su sombrero en una burla exagerada hacia Mara Blackidge. Nos vemos esta noche, señorita pianista. Ya he elegido una melodía especial solo para usted. Mientras los hombres de Red Hollow salían del salón, Mara vio a un hombre de rostro delgado que se demoraba cerca de la puerta. Nolan Pike estaba medio en la sombra, su expresión indescifrable mientras estudiaba la habitación. Sus ojos se encontraron por un breve momento. Luego se dio la vuelta y desapareció en la calle, sin duda llevando noticias a Garrick Voss. Una vez que el salón se vació casi por completo, el comisario Caleb Roar se volvió hacia ella. ¿Ves lo que están haciendo?, dijo en voz baja. Te están empujando hacia un enfrentamiento público. Cuando se vuelva violento, alegarán defensa propia. Soy consciente, respondió Mara con calma. Esta táctica no es nueva para mí. Ben Hollow se acercó, retorciendo un trapo de bar entre manos temblorosas. Señora Blackidge, no puedo permitirme problemas con los hombres de Red Hollow. Entonces es mejor que no vuelva esta noche, dijo Mara, terminando la frase por él. Ben asintió, el alivio y la vergüenza cruzando su rostro. No es personal, son negocios. Lo entiendo, dijo ella simplemente. Tiene un sustento que proteger. Afuera, Roar se puso a su lado. Esto cambia la situación. Están acelerando las cosas, asintió Mara. Probablemente por orden de voz. Quieren deshacerse de mí antes de que interfiera con lo que sea que estén planeando. Roar frunció el ceño, lo que plantea la pregunta: ¿qué es lo suficientemente valioso como para justificar la violencia pública? Vos no actúas sin un beneficio serio de por medio. Mara se había estado preguntando lo mismo. ¿Cuántas propiedades a lo largo de la línea de ferrocarril propuesta han tenido problemas recientemente? Al menos 5 granjas y 2 negocios, respondió Roar. Amenazas, vandalismo. La propiedad de los Jensen se quemó el mes pasado, oficialmente un accidente de cocina. Hoy apostaría a que cada una de esas propiedades está ahora a la venta a un precio de ganga, dijo Mara. La mayoría ya se vendieron, confirmó Roar, a empresas fantasma. Sospecho que todas conducen de vuelta a Voss, pero hay más, bajó la voz.
Hay rumores de plata en North Canyon, una beta importante, suficiente para hacer la conexión ferroviaria 10 veces más valiosa. Eso lo explicaba todo. La urgencia de Voss, su presencia en Copper Canyon, su disposición a exponerse. Se detuvieron cerca de la sombrerería. Roar escudriñó la calle antes de volver a hablar. Entonces, ¿ahora qué? Esta noche tocaré el piano, dijo Mara con calma. Estás caminando directamente a su trampa. A veces, la forma más segura de atravesar una trampa, respondió ella, es activarla en tus propios términos. Hizo una pausa. Pero primero necesito información. ¿Dónde se hospeda Voss y cuándo se reúne con los Raylan? Roar dudó. No debería ser parte de lo que sea que estés planeando. Ya lo eres, dijo Mara en voz baja. Desde el momento en que me reconociste ayer. La única pregunta que queda es si ayudarás a asegurar que se haga justicia con el mínimo daño. ¿Justicia? Dijo Roar con firmeza. No venganza. Mara lo miró a los ojos. ¿Se pueden separar las dos cuando la ley le falla a la gente que se supone que debe proteger? El comisario luchó con la idea, luego exhaló. Último piso del Grand Hotel, suite de la esquina este. Los Raylan se reunirán con él allí esta noche a las 8. Gracias, dijo Mara. Nunca te di esa información, añadió Roar, y ninguna persona inocente resulta herida. Esa es mi condición. De acuerdo, dijo ella. Solo quiero a los responsables. Mientras Roar se alejaba, Mara entró en la sombrerería, su mente ya dando forma a un plan. Los Raylan la esperaban en el Iron Horse, lo que creaba la distracción perfecta si podía estar en dos lugares a la vez. No aparecer levantaría sospechas. Necesitaba que alguien se sentara al piano en su lugar. Para cuando subió las escaleras a su habitación, la respuesta era clara. Clara Hollow, la hija del dueño del salón, era una pianista consumada por derecho propio y había perdido a su esposo a manos de la violencia de Red Hollow el invierno anterior. Con las garantías adecuadas y una promesa de seguridad, Clara podría estar dispuesta a ayudar. Mara abrió la puerta, su expresión endurecida. El juego había cambiado, pero ella se había estado adaptando desde el día en que encontró a Eli Blackidge muerto en su salón. Esta noche exigiría precisión, sincronización, valor. Y si todo salía bien, la llevaría un paso más cerca del ajuste de cuentas que había jurado sobre la sangre de su esposo. Mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de ella, los ojos de Mara Blackidge se posaron en el anillo de bodas en su dedo. El oro opaco capturaba la luz del atardecer. Pronto, murmuró, y el voto con un peso más agudo que nunca. Muy pronto, Ellie. La modesta casa de Clara Hollow se encontraba en las afueras de Copper Canyon, lo suficientemente lejos del salón que regentaba Ben Hollow para sentirse tranquila, pero lo bastante cerca como para que su influencia aún moldeara su vida. Mara se acercó a la cabaña encalada con paso firme, ensayando sus palabras. Persuadir a una viuda afligida para que se uniera a una peligrosa artimaña exigiría verdad, contención y respeto. Clara abrió la puerta al segundo golpe. La sorpresa brilló en su joven rostro. A los 26 años era mucho más joven que Mara, su antiguo brillo apagado por la pérdida. Señora Blackidge, dijo Clara automáticamente, alisándose el delantal. No la esperaba. Mi padre no mencionó una visita. No lo haría, respondió Mara suavemente. ¿Puedo pasar? Lo que necesito discutir es delicado. La curiosidad superó a la cautela. Clara se hizo a un lado. Dentro, la cabaña era sencilla pero bien cuidada. Hacia un piano dominaba el salón, pulido y amado. En la repisa de la chimenea había varias fotografías, incluida una de Clara junto a un joven sonriente con ropa de minero, su felicidad inconfundible. Owen, dijo Clara en voz baja, siguiendo la mirada de Mara, tomada 3 días antes de que se enfrentara a Knox Raylan por el dinero de protección que exigía a los mineros. Mara inclinó la cabeza. Escuché lo que pasó, lo siento de verdad. Todo el mundo dice eso, respondió Clara, el rencor aflorando. Pero la compasión no trajo de vuelta a Owen y no puso a los Raylan tras las rejas. No, asintió Mara. La justicia rara vez alcanza a hombres como ellos por los canales ordinarios. Clara la estudió de cerca. Entonces, ¿por qué está aquí, señora Blackidge?
Mara eligió la honestidad. Necesito su ayuda para llegar a Garrick Voss, el hombre que usa a los hombres de Red Hollow para hacer su trabajo sucio. Clara se puso rígida. Esta noche, mientras me esperan en el salón, yo tengo la intención de reunir pruebas de la suite de Hotel de Voss. Pruebas que lo vinculan con múltiples crímenes, asesinatos. Clara la miró fijamente. ¿Está planeando entrar en su habitación? Eso es una locura. Determinación, corrigió Mara con calma. Voss ordenó la muerte de mi esposo al igual que ordenó la de Owen. La ley no lo ha detenido, pero las pruebas podrían hacerlo. El silencio se cernió entre ellas. ¿Y dónde encajo yo en esto?, preguntó Clara finalmente. Necesito que alguien ocupe mi lugar en el piano esta noche, dijo Mara. Alguien lo suficientemente hábil como para que, a distancia y con poca luz, los Raylan no se den cuenta de que me he ido. La comprensión amaneció lentamente. «Quiere que me haga pasar por usted», dijo Clara, «mientras usted recoge pruebas contra hombres que matan sin consecuencias». «Sí», respondió Mara, incluyendo pruebas de la muerte de Owen. Clara se volvió hacia la ventana, mirando su pequeño jardín. Incluso si estuviera de acuerdo, conocen mi cara. Me reconocerían. Mara abrió su bolso y sacó un trozo de tela negra doblado. No con esto. Clara examinó el velo de luto, lo suficientemente grueso como para ocultar los rasgos, lo suficientemente delgado como para ver las teclas. «Lo ha pensado todo», dijo en voz baja. «No he tenido más que tiempo», respondió Mara, «desde que Eli fue asesinado». Clara no dijo nada durante varios largos momentos. Luego, suavemente: «¿Qué pasará después de que encuentre estas pruebas? ¿Se las dará al comisario Rohr?» «Sí», respondió Mara, ocultando el resto. «Él sabe parte de lo que estoy haciendo. Es un buen hombre que trabaja dentro de un sistema roto». Los ojos de Clara se desviaron de nuevo hacia la fotografía de Owen. «Mi esposo creía en la ley. Pensaba que unirse sería suficiente». Su voz se endureció. Estaba equivocado. «La ley solo funciona cuando la gente la obliga a funcionar», dijo Mara con cuidado. «A veces eso significa tomar riesgos que otros no tomarán». Clara se acercó al piano, rozando las teclas con los dedos. «No he tocado en público desde antes de que Owen muriera. Mi padre quería que actuara en el salón, pero Owen pensaba que era inapropiado». Una leve y triste sonrisa apareció en sus labios. Siempre intentaba protegerme. Mara sintió que el momento se asentaba. «¿Me ayudará, señora Hollow? No solo por nuestros esposos, sino por todos los que están aplastados bajo el poder de Voss». Clara se enderezó. La resolución reemplazó la duda. ¿Qué necesitaría hacer exactamente? Mara explicó cada detalle. Clara llegaría poco antes de las 8, ya vestida con el atuendo de noche habitual de Mara, con el velo puesto. Tocaría durante exactamente 1 hora, tiempo suficiente para que Mara accediera a la suite de Voss durante su reunión con los Raylan, pero no tanto como para invitar al escrutinio. «Mantén la cabeza inclinada», instruyó Mara. «La luz cerca del piano es pobre. Eso nos favorece. Toca piezas más lentas y sombrías al principio de la noche. Requieren menos movimiento y menos oportunidades de delatarte». El plan se asentó entre ellas pesado de consecuencias. Y una vez más, las ruedas del destino comenzaron a girar. Clara escuchó con total atención, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas y prácticas que revelaban una mente aguda bajo su tranquila reserva. «¿Y si algo sale mal?», preguntó. «Si se dan cuenta de que no soy usted, el comisario Caleb Rohr estará presente», respondió Mara Blackidge con calma. «A la primera señal de peligro, toca Barbara Allen. Él lo reconocerá como una señal e intervendrá de inmediato». Mientras resolvían los últimos detalles, Mara se encontró admirando la compostura de Clara. El dolor no había destrozado a esta joven viuda. La había forjado, de la misma manera que la pérdida había remodelado a la propia Mara después de la muerte de Eli. «Tendré que ensayar algunas de sus selecciones habituales», dijo Clara, sentándose en el banco del piano. «Mi estilo natural es más animado que el suyo». Mara asintió. «He notado que prefiere a Chopin». «Lo hago», admitió Clara. «Pero usted se inclina por baladas fronterizas más simples, sutiles, contenidas con la ornamentación que mi padre me enseñó».
Durante la siguiente hora, Mara demostró su técnica precisa, mientras Clara la imitaba con notable exactitud. La mujer más joven se adaptó rápidamente, suavizando su toque, conteniendo las florituras, igualando el fraseo controlado de Mara. Podrías haberte ganado la vida en cualquier escenario, comentó Mara mientras Clara ejecutaba un pasaje difícil sin problemas. Las manos de Clara se detuvieron. Owen solía decir eso. Ahorró durante años para comprar este piano. Dijo que un día enseñaríamos a nuestros hijos en él. Cerró la tapa suavemente. Los sueños mueren fácilmente en lugares como Copper Canyon. No todos los sueños, respondió Mara suavemente. Algunos se convierten en propósito, y el propósito nos lleva a través de las horas más oscuras. Mientras Mara se preparaba para irse, Clara expresó la pregunta que claramente la había estado preocupando. ¿Si Garrick Voss está realmente detrás de todo esto? Preguntó. ¿Por qué no ha lidiado con él de la misma manera que lo hizo con los hermanos Kroll? Mara se detuvo en la puerta, sorprendida por la franqueza. Porque Voss nunca pone sus manos en el cuchillo, respondió. Trabaja a través de otros, se protege con influencia y dinero. Si muere silenciosamente, otro hombre como él ocupará su lugar. Miró a Clara a los ojos. Antes de que caiga, debe ser expuesto. Clara asintió lentamente. Entiendo. Nos vemos esta noche en el Iron Horse. Mara volvió a la calle, ya cambiando sus pensamientos a la siguiente etapa. La ayuda de Clara resolvía un problema. Pero llegar a la suite de Hotel de Voss durante su reunión con Lorellan planteaba otro. Necesitaba conocimiento. El sol de la tarde bajaba mientras Mara se acercaba a la modesta iglesia de Copper Canyon. Allí, el reverendo Ira Cole ofrecía consejo a cualquiera que lo buscara. Más importante aún, una vez había trabajado como empleado en el Grand Hotel, y su hermano Reed Cole todavía servía como gerente nocturno. La iglesia estaba vacía cuando Mara entró, aunque ardían velas cerca del altar. Se movió silenciosamente por el pasillo. Señora Blackidge, llegó una voz desde la capilla lateral. 2 veces en una semana me siento honrado por su repentina curiosidad espiritual. Mara se volvió mientras el reverendo Ira Cole emergía de la sacristía, su rostro surcado de arrugas marcado por la experiencia y la calma. Mi visita de hoy es más práctica que espiritual, admitió ella. Las dos a menudo caminan juntas, respondió él, señalando un banco. ¿En qué puedo ayudarla? Mara eligió sus palabras con cuidado. Entiendo que una vez trabajó en el Grand Hotel. 7 años, confirmó él, antes de encontrar una vocación diferente. Necesito información sobre el último piso, dijo Mara. La suite de la esquina este y formas discretas de llegar a ella. Su expresión permaneció compuesta, pero sus ojos se agudizaron. Esa es una petición inusual de una pianista. La suite está reservada para hombres como Garrick Voss, respondió Mara. La comprensión se instaló. Señor Voss, murmuró el reverendo, un nombre entrelazado con mucho sufrimiento en este pueblo. Ha oído las historias, dijo Mara. Más que historias, respondió él en voz baja. Oímos confesiones, habladas y silenciosas. Enterramos a los muertos, consolamos a las viudas. Un filo de acero bordeaba su tono suave. He enterrado a 3 hombres este año cuyas muertes se remontan de una forma u otra a los tratos de Voss. Entonces sabe por qué estoy preguntando, dijo Mara. El reverendo Cole la estudió durante un largo momento. ¿Qué pretende hacer si la ayudo? Reunir pruebas, respondió ella. Pruebas que el comisario Rohr pueda usar. Solo pruebas, insistió él. Nada más permanente. Mara dijo sin inmutarse. Busco justicia en cualquier forma que resulte necesaria. Él terminó, suspirando mientras se quitaba las gafas para limpiarlas. Hay un pasillo de servicio detrás de las suites del este, dijo por fin, usado por las criadas para la ropa de cama. La puerta permanece sin cerrar hasta las 10, cuando la jefa de limpieza hace su ronda final. «¿Rondas?», terminó el reverendo Ira Cole. Mara Blackidge asintió, animándolo a continuar. ¿Y cómo se llegaría a este pasillo? Las escaleras de servicio en la parte trasera del edificio conducen directamente a él, explicó. Durante las horas de la noche, esas escaleras rara vez se usan, excepto por el personal. Se puso las gafas, bajando la voz.
La suite del este también tiene una puerta de servicio secundaria, mucho menos visible que la entrada principal desde el pasillo. ¿Estaría cerrada esa puerta?, preguntó Mara. Siempre, dijo el reverendo. Luego dudó. Pero las cerraduras en sí no son complicadas. Cualquiera con un conocimiento práctico de mecanismos básicos probablemente podría manejarlas. Mara captó la cuidadosa redacción de inmediato, hipotéticamente hablando. Por supuesto, asintió él rápidamente. Puramente hipotético, una observación académica sobre la construcción de hoteles. Levantándose del banco, Mara sintió una renovada claridad a sentarse sobre ella. Las piezas se estaban alineando con una precisión inquietante. Gracias por la lección de historia arquitectónica, reverendo, dijo ella. Él también se puso de pie, la preocupación ensombreciendo su expresión. Señora Blackidge, sea cual sea la justicia que busque, recuerde que se nos enseña que la venganza pertenece al Señor. Mara respondió suavemente. A veces, creo que el Señor elige manos humanas para llevarla a cabo. El reverendo se permitió una leve y triste sonrisa. Esto suena notablemente a algo que Owen Hollow dijo una vez antes de enfrentarse a Knox Reland. Owen actuó solo y sin preparación, respondió Mara. No tengo la intención de repetir sus errores. Cuando llegó a la puerta de la iglesia, el reverendo Cole la llamó. Mi hermano Reed Cole trabaja esta noche. Si se encuentra con él durante su investigación histórica, mencionar mi nombre podría ayudar. Mara se detuvo, sorprendida por la silenciosa oferta. Lo recordaré. Afuera, el sol se deslizó detrás de las crestas occidentales, extendiendo largas sombras por la calle principal de Copper Canyon. La noche llegaba rápido. Mara se dirigió directamente a la tienda del armero, donde la esperaban sus preparativos finales. La campanilla tintineó cuando entró. Silas Boone levantó la vista de su banco de trabajo, sus manos nudosas descansando sobre un rifle a medio reparar. Señora Blackidge, dijo, hora inusual para que una dama visite mi tienda. Requiero asistencia especializada, respondió Mara con calma, discretamente. Sus cejas se levantaron. ¿Y qué podría necesitar una pianista de un armero? En lugar de responder, Mara se quitó el guante derecho y extendió la mano, palma hacia arriba. Mi padre solía decir, un verdadero tirador se puede identificar solo por la mano. Silas Boone tomó su mano, estudiándola de cerca. Sus ojos se abrieron de par en par. Estas no son callosidades casuales, murmuró. Estas pertenecen a... Se levantó la vista bruscamente. La hija de Zeke Hale. Mara asintió. Mara Hale. Ahora Mara Blackidge. Boone exhaló lentamente. Escuché que Zeke falleció, el mejor armero que he conocido. Hablaba de ti a menudo. Me dijo Mara, que si alguna vez necesitaba un trabajo hecho en silencio, Silas Boone era el hombre. Boone soltó su mano, giró el letrero de la puerta a cerrado y la cerró con llave. Dime qué necesitas. Mara enumeró sus requisitos con precisión quirúrgica. Una Derringer modificada para un disparo casi silencioso. Ganzúas ocultas como horquillas. Una funda de hombro diseñada para ocultar un Colt Peacemaker bajo un vestido de mujer. Boone escuchó sin interrupción. «Estás planeando algo peligroso», dijo por fin. «Garrick Voss ordenó la ejecución de mi esposo», respondió Mara con calma. «Le aplastaron los dedos a Eli uno por uno antes de matarlo porque nos negamos a vender nuestra tierra para su ferrocarril». La mandíbula de Boone se tensó. «Los hombres de Voss me visitaron el mes pasado. Sugirieron que vendiera antes de que ocurrieran accidentes». Colocó la Derringer modificada en el mostrador. «Este fue el diseño de tu padre». Lo llamó la sorpresa del caballero. Silencioso como un suspiro, devastador de cerca. Mara lo inspeccionó cuidadosamente. «Me construyó uno cuando cumplí 18 años. Dijo que una dama siempre debería tener opciones que sus enemigos nunca esperaran». Mientras Boone completaba el trabajo, Mara compartió su plan. No de forma imprudente, sino deliberada. «Si algo sale mal esta noche», dijo, «alguien necesita entender mis intenciones. Voss se reúne con los Raylan a las 8. Mientras hablan», dijo Boone en voz baja, «tú buscas pruebas en su suite». Mara confirmó. «Documentos que lo vinculen con los hermanos Kroll
y con el asesinato de Eli. ¿Y si los encuentras? Mara aseguró la Derringer bajo su manga. Irán al comisario Caleb Rohr, junto con todo lo que conecte a Boss con los crímenes en Copper Canyon. Boone asintió una vez. ¿Y el propio Boss? Preguntó. Mara comprobó la acción del arma, su expresión indescifrable. Eso, dijo, depende de lo que exija la justicia. Eso depende de Garrick Boss. Dijo Mara Blackledge con calma. Preferiría verlo enfrentar la justicia pública, pero estoy preparada para otros resultados. El viejo armero la estudió con una mezcla de preocupación y respeto. Eres la hija de Zeke Hale, sin duda. Él siempre decía que tenías las manos más firmes que jamás había entrenado. Oye, después de una pausa, añadió en voz baja. Ten cuidado, Mara. Boss no llegó al poder por ser descuidado o indulgente. Yo tampoco, respondió Mara. La noche había caído por completo cuando terminó sus preparativos y regresó a su habitación sobre la sombrerería. Se vistió con ropa oscura y práctica que le permitía moverse libremente, pero que aún pasaba por la de una viuda respetable si la veían. La funda de hombro que Silas Boone le había ajustado descansaba perfectamente bajo su chal. El peso del Colt Peacemaker era un consuelo constante contra sus costillas. En su escritorio, Mara compuso 2 cartas. La primera detallaba los crímenes de Garrick Boss, fechas, testigos, transferencias de tierras y rastros financieros que había reunido durante meses de investigación silenciosa. La dirigió al comisario Caleb Rohr para ser entregada solo si ella no regresaba. La segunda carta era personal. Un mensaje final para Eli Blackledge explicando el camino que la había llevado a este ajuste de cuentas. La colocó dentro de su Biblia, donde Mabel Turner seguramente la encontraría si fuera necesario. Un suave golpe sonó en la puerta. Clara Hollow entró, transformada. Llevaba la ropa habitual de Mara, un pesado velo de luto ocultando sus rasgos. A distancia, el parecido era convincente. Tenías razón sobre la iluminación, dijo Clara, ajustándose el velo. Con esto puesto, incluso mi padre apenas me reconoció cuando le expliqué el plan. Mara levantó una ceja. ¿Le contaste a tu padre? No todo, le aseguró Clara. Solo que necesitabas estar en otro lugar esta noche y que yo te cubriría. Se mostró sorprendentemente de acuerdo una vez que le recordé que podría disuadir a los hombres de Red Hollow de quemar su salón. Mara miró el reloj de la repisa. Las 8:45. Es hora. 1 hora tocando, luego te excusas sin importar qué. ¿Y si las cosas salen mal? Preguntó Clara. Entonces mantener la farsa no importará, dijo Mara con calma. Clara asintió, apretando la mano de Mara. El comisario Rohr estará vigilando. Si hay problemas, le haré la señal con Barbara Allen. Su voz se endureció. Si ves a Boss, recuerda a Owen tanto como a Ely. Lo haré. Clara partió hacia el Iron Horse. Mara se acercó a la ventana, observando hasta que la figura velada desapareció a través de las puertas batientes. Al otro lado de la calle, vio al comisario Caleb Rohr acomodándose en el paseo de madera. Su postura era relajada, pero su atención estaba fija en el salón. Mara revisó sus armas una vez más. Luego se deslizó por la puerta trasera de la sombrerería. El juego había comenzado. En 1 hora, o bien aseguraría las pruebas necesarias para derribar a Boss, o bien impartiría justicia a ella misma. Después de 2 años de persecución, su camino finalmente se cruzaba con el del hombre que había destruido su vida. Mientras se movía entre las sombras hacia el Grand Hotel, el dolor y la furia se endurecieron en una fría resolución. Esta noche, de una forma u otra, Ellie tendría su justicia. El Grand Hotel se alzaba detrás de Copper Canyon, un monumento a la ambición. 3 pisos de ladrillo importado, amplias ventanas que brillaban con luz eléctrica. Era el único edificio del pueblo que había abandonado por completo las lámparas de gas. Mara se acercó por el callejón trasero. La entrada de servicio estaba abierta mientras el personal de cocina se deshacía de los desperdicios de la noche. Conocía bien el ritmo del hotel. A esa hora, la mayoría de los empleados estaban ocupados con el servicio de la cena, dejando los pasillos traseros en gran parte vacíos. Esperó en la sombra,
contando las respiraciones hasta que el mozo de cocina salió a fumar su cigarrillo habitual. En el momento en que desapareció, Mara se deslizó dentro. Su ropa oscura se mezclaba con el tenue pasillo de servicio. Se movió con un silencio practicado, deteniéndose en cada cruce para escuchar antes de subir las estrechas escaleras de servicio. El último piso se abría a un pasillo alfombrado en carmesí desvaído. La tela ahogaba sus pasos. Se orientó al instante, el ala este a la derecha, donde se encontraba la suite de Voss. Del extremo opuesto llegaron voces, la llegada de los Rieland. Sigo diciendo que deberíamos haber acabado con la pianista directamente, dijo Jace Rieland arrastrando las palabras. Una bala. Problema resuelto. Piensa, Jace, respondió Knox con calma. Voss quiere que esto se maneje limpiamente, sin atención innecesaria. Sus voces se desvanecieron al entrar en la suite por la puerta principal. Mara contó hasta 30. Luego se movió. La entrada de servicio que el reverendo Ira Cole había descrito era casi invisible, disfrazada en el patrón de las paredes. La encontró al tacto. La cerradura se dio en 15 segundos. Pasadores y cilindros simples, del tipo que su padre le había enseñado a vencer cuando apenas era una niña. Abrió la puerta con cuidado y se deslizó en una pequeña antecámara contigua a la suite. Las voces se filtraban a través de la puerta interior. El tono culto de Garrick Voss era inconfundible incluso antes de que lo vislumbrara por la estrecha rendija. Había estudiado su imagen durante meses, fotografías, recortes, informes. Nora, por fin, estaba a solo unos pasos de distancia. Había visto la sonrisa confiada de Garrick Voss en los periódicos, en banquetes de caridad, ceremonias ferroviarias, reuniones cívicas. Ninguna de esas imágenes la preparó para el odio físico y crudo que recorrió sus venas al ver al hombre en persona. Garrick Voss estaba de espaldas a la entrada de servicio, impecable en un traje a medida que enfatizaba su imponente complexión. A los 50 años, Mire todavía conservaba el poderoso físico de un ex boxeador, un hombre que una vez había destrozado a sus oponentes con los puños antes de aprender a hacer cosas mucho peores con contratos e influencias. Hilos de plata surcaban su cabello oscuro, cuidadosamente peinado. Sus manos, esas mismas manos que habían ordenado la lenta ejecución de Eli Blackledge, se movían con decisión mientras se dirigía a Knox y Jace Rieland. «Caballeros, el tiempo apremia», dijo Voss con frialdad. «El descubrimiento de plata lo cambia todo. Si la noticia llega a Denver antes de que aseguremos las propiedades restantes a lo largo del borde del cañón, los competidores elevarán los precios más allá de mi alcance. Hemos persuadido a la mayoría de los que se resistían», informó Knox Rieland. «Solo la propiedad de Boone y la vieja finca de Henderson siguen sin cooperar». «Entonces la persuasión ha llegado a su fin», respondió Voss con desdén. «Se requieren medidas más directas». Se acercó a un aparador y sirvió licor ámbar de un decantador de cristal en 3 vasos. «El comisionado del ferrocarril llega mañana. Para entonces, quiero títulos de propiedad limpios de cada parcela en este mapa». Mara se movió ligeramente para mejorar su vista, mientras Voss señalaba un gran mapa topográfico extendido sobre una mesa de caoba pulida. El movimiento provocó un leve crujido bajo su bota, apenas audible, pero suficiente para llamar la atención de Jace Rieland. «¿Qué fue eso?», espetó Jace, volviéndose hacia la puerta de servicio, su mano cayendo instintivamente a su pistolera. Mara se congeló, conteniendo la respiración. Voss intervino suavemente. «Este hotel fue construido a bajo costo a pesar de las apariencias. El personal se mueve constantemente por estos pasillos. La madera vieja se queja como los ratones. Ignóralo». Les entregó los vasos a los hermanos, ahora sobre la pianista que ha captado su interés. Mara exhaló en silencio, con el pulso martilleando. La displicente desestimación de Voss la había salvado, pero sabía que no podía permitirse otro error. Mientras los hombres reanudaban su discusión, ella escudriñó la antecámara. El espacio también funcionaba como la oficina privada de Voss. Cerca había un escritorio portátil, lleno de correspondencia y papeles legales.
Se movió silenciosamente hacia él, sus ojos recorriendo todo con rapidez practicada. Un portafolio de cuero con la etiqueta Hermanos Kroll captó su atención. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro había registros de pago, sistemáticos, precisos, incluyendo una entrada fechada el mismo día en que Eli Blackidge fue asesinado. Peor aún, una carta de Nolan Pike detallaba que el asunto Blackidge había sido resuelto permanentemente. Debajo la respuesta manuscrita de Voss le heló la sangre. Excelente. Asegúrese de que no se pueda rastrear ninguna conexión. Se requerirán métodos similares para la situación de Holloway. La rabia amenazó con abrumar su disciplina. Aquí estaba. Prueba explícita que vinculaba a Voss directamente con el asesinato de Eli y con la muerte de Owen Holloway. Mara retiró las páginas con cuidado, deslizándolas en el bolsillo oculto que Silas Boone había cosido en su vestido. Su atención se desvió hacia el mapa en la mesa. Detallaba la propiedad de la tierra en todo Copper Canyon, destacando los terrenos a lo largo de la línea ferroviaria propuesta. Marcas rojas mostraban las parcelas ya adquiridas. Círculos negros rodeaban a los que aún se resistían, incluyendo la tienda del armero y, perturbadoramente, la iglesia. Notas al margen decían, resistente, programado para resolución. Un documento separado debajo del mapa delineaba un cronograma. La fecha de mañana estaba subrayada junto a la frase «eliminar obstáculos antes de la inspección». El significado era inconfundible. Vos planeaba una noche coordinada de violencia usando a los hombres de Red Hollow para eliminar toda resistencia restante antes de que llegara el comisionado. Mara extrajo ese documento también. Mientras se preparaba para retirarse, sus ojos captaron el libro de contabilidad abierto de Voss. La entrada más reciente le heló la sangre. C. Hollow. 50. Tarifa de informante. Información proporcionada. Antes de que pudiera procesar completamente la traición, la conversación en la sala principal cambió. Sigo sin ver por qué no matamos simplemente a la pianista, insistió Jace. Claramente eres un problema. Voss respondió con el desprecio paciente de un hombre que corrige a un niño. Porque Mara Blackidge, también conocida como Mara Hale, no es una viuda ordinaria con un agravio. El sonido de su verdadero nombre casi le robó el aliento a Mara. Eliminó a los hermanos Kroll en los últimos 18 meses, continuó Voss. Por cada muerte disfrazada de pelea justa o circunstancia desafortunada. Él sabía que ella se entrenó con Zeke Hale, añadió Voss con calma. El mejor instructor de tiro en 3 territorios. Si la enfrentas directamente, te garantizo que estarás muerto antes de desenfundar. Knox frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es tu plan? El más simple, dijo Voss con frialdad. Mientras ella toca en el Iron Horse esta noche, su alojamiento sufrirá un desafortunado incendio. Trágico, pero nada extraordinario en un pueblo lleno de madera y estufas de carbón. ¿Y si sobrevive?, presionó Jace. No lo hará, respondió Voss sin dudar. Sus pensamientos se pusieron en marcha. Clara estaba en el Iron Horse, vestida con la ropa de Mara, tocando la música de Mara. Si los hombres de Garrick Voss realmente prendían fuego a la habitación sobre la sombrerería, descubrirían rápidamente que Mara no estaba allí. Peor aún, una vez que se dieran cuenta del engaño, su atención se volvería hacia la calle, el hotel, el salón, hacia Clara. Necesitaba advertir a Clara y al comisario Caleb Rohr de inmediato. Pero primero, necesitaba algo final, innegable. Una prueba que no pudiera ser desestimada, enterrada o comprada. Como si fuera convocado por su resolución, Voss cruzó la habitación hacia un cuadro de un paisaje y lo apartó, revelando una compacta caja fuerte de pared. Giró el dial sin dudar. Esto debería asegurar la cooperación, dijo, o retirando un sobre grueso. 5,000 ahora, 15,000 una vez que los títulos restantes estén limpios y transferidos. Mara supo que esta era su única oportunidad. La Derringer modificada se deslizó en su palma. Abrió de par en par la puerta de servicio y entró completamente en la suite. Creo que está planeando una noche muy ocupada, señor Voss, dijo con calma, el cañón fijo en el hombre que había ordenado la muerte de Eli Black. La habitación se paralizó.
Voss se quedó helado. Uno con el sobre extendido. Knox y Jace Rielan estaban medio levantados de sus sillas, con los rostros contraídos por la sorpresa. Durante 3 latidos, nadie se movió. Señora Blackidge. Voss se recuperó primero, su compostura inquietantemente intacta. O quizás prefiere Mara Hale. Justo estábamos hablando de usted. Ya lo oí, respondió Mara, su voz plana y fría, incluyendo sus planes de entretenimiento para esta noche. La mano de Jace se movió hacia su pistolera. Mara desvió su puntería una fracción. Yo no lo haría, advirtió en voz baja. Esta Derringer fue modificada por un armero entrenado por mi padre. El gatillo se acciona con menos de 2 onzas. A esta distancia, no fallaré. Estás en inferioridad numérica, dijo Knox con calma. Incluso si derribas a uno de nosotros, los demás te acabarán antes de que recargues. Por eso también traje esto. Sin bajar la Derringer, Mara sacó el Peacemaker de Zeke Hale de su funda de hombro oculta. Puedo poner una bala en el corazón del señor Voss, dijo. Y todavía me quedarían 6 para usted y su hermano. La sonrisa de Voss nunca desapareció, pero sus ojos se endurecieron. Impresionante, dijo. Pero, ¿qué espera lograr? Incluso si nos mata a todos, no saldrá viva de este hotel. No estoy aquí para matarlos, respondió Mara, sorprendiéndolos a todos. Todavía no, señaló el escritorio. Estoy aquí por justicia y ahora tengo pruebas. Documentos que lo vinculan directamente con el asesinato de Ellie Blackidge y con la muerte de Owen Holloway y con sus planes de más violencia en Copper Canyon. Por primera vez, la compostura de Voss se fracturó. Estás mintiendo. El libro de pagos de los hermanos Kroll, el informe de Nolan Pike sobre el asunto Blackidge, sus instrucciones escritas sobre Owen Holloway, su mapa de propiedades marcado para ser despejado mañana por la noche. Su voz nunca vaciló, y sus propias palabras dichas hace unos momentos. Jace la fulminó con la mirada. ¿Y qué? Se lo entregas a Roar. Los comisarios se pueden manejar. Las copias irán al comisario Roar, dijo Mara. Otras al gobernador territorial, a editores en Denver, a jueces que aún no están en su bolsillo. Miró a Voss a los ojos. Tu imperio de intimidación termina esta noche. Voss la estudió como un comerciante estudia a un rival peligroso. Has planeado bien, dijo en voz baja. Pero has pasado por alto un detalle. Los ojos de Mara se entrecerraron. ¿Cuál? Nolan Pike, respondió Voss suavemente. Está posicionado frente al salón Iron Horse con un rifle. Una señal mía o la ausencia de una, y dispara a la mujer con velo en el piano. El color desapareció del rostro de Mara. El incendio había sido una mentira, una distracción para los Rielan. El verdadero objetivo era el salón. Clara. Estás mintiendo, dijo Mara, aunque la duda se coló en su voz. ¿Lo estoy? Voss miró su reloj de bolsillo. El acuerdo era a las 8:30. Eso es, volvió a mirar, en 4 minutos. Si no aparezco en la ventana y agito un pañuelo blanco, Pike dispara. Los pensamientos de Mara se aceleraron, chocando y rompiéndose. Matar a Voss ahora. Y Clara muere. Dejar que Voss haga la señal y pierde el control, posiblemente todo. Baje sus armas, dijo Voss, con tono medido. Podemos discutir los términos. Los únicos términos que acepto implican que usted responda por el asesinato de Ellie, dijo Mara. Pero su resolución vaciló mientras la imagen de Clara ardía en su mente, sentada al piano, confiando en que estaba protegida. Knox Rielan se inclinó hacia adelante, sintiendo el cambio. Parece que hemos llegado a un punto muerto, dijo. Uno que no beneficia a nadie. Entonces sugiera su compromiso, exigió Mara, los segundos que pasaban presionando. Knox la miró a los ojos. Deje que el señor Voss haga la señal. Knox Rielan habló con calma, sopesando cada palabra. Entonces deténgalo. Quien quiera que haya puesto en ese piano se irá con vida. A cambio, hablamos de sus pruebas, de resultados que no terminen con todos en esta habitación desangrándose. Mara dudó. Los segundos se desvanecían. Lo que llevaba consigo aún podía derribar a Garrick Voss sin disparar un solo tiro esta noche. Pero la vida de Clara, una vez perdida,
nunca podría recuperarse. 3 minutos, dijo Voss con calma. Le diré esto, señora Blackidge. Admiro su forma de pensar. La sustitución fue inteligente, de verdad. Se inclinó con voz suave, pero al buscar justicia para Eli, puso a otra inocente directamente en peligro. ¿Puede vivir con eso? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Había cruzado la misma línea que despreciaba, intercambiando una vida inocente por un ajuste de cuentas personal. 2 minutos y medio. Presionó Voss. Justicia a cualquier precio o misericordia para los inocentes. Mara exhaló una vez. Haga la señal a su hombre, dijo. Luego hablaremos. Voss fue a la ventana sin prisa, sacó un pañuelo blanco de su bolsillo, abrió las cortinas de par en par y lo agitó. 3 movimientos cortos, luego un círculo lento. Está hecho, dijo, volviéndose. Su sustituta vivirá, asumiendo que eligió correctamente. Mara mantuvo su puntería firme, aunque la duda se instaló. ¿Realmente había cancelado el disparo o lo había redirigido? Ahora, continuó Voss, volviendo al escritorio. En cuanto a los términos, propongo. La frase nunca terminó. La ventana detrás de él estalló hacia adentro en una tormenta de cristales. Y Voss se tambaleó hacia adelante, agarrándose el hombro mientras una bala de rifle le atravesaba la carne y el hueso. La sangre brotó en su camisa blanca mientras se estrellaba contra el escritorio, el shock contorsionando su rostro. Mara se agachó. Sus armas aún apuntaban a Knox y Jace Rillon mientras se escondían detrás de muebles volcados. Un segundo disparo silbó a través de la abertura destrozada, impactando en la pared a centímetros de la cabeza de Knox. ¿Qué demonios?, gritó Jace, pues el pánico destrozando su bravuconería. ¿Quién está disparando? Un tercer disparo respondió, astillando el decantador de cristal, rociando whisky y vidrio por toda la habitación. A través de la ventana rota, Mara vislumbró una figura en el tejado de enfrente. Manejaba un rifle con una habilidad inconfundible. Nolan, jadeó Voss, presionando el pañuelo contra su herida. Es Nolan. Se ha vuelto contra nosotros. Mara entendió al instante. La señal no había salvado a Clara, había marcado a Voss. Nolan Pike nunca tuvo la intención de disparar a la pianista. Voss siempre había sido el objetivo. Parece que su secretario renegoció su empleo, dijo Mara secamente mientras otra bala mordía el marco de la puerta cerca de Jace. Imposible, gruñó Voss. Pike ha sido leal durante 15 años. Quizás descubrió que su lealtad era de un solo sentido, respondió Mara. Esa entrada en el libro de contabilidad sobre Clara Hollow, ¿planeaba eliminarla una vez que hubiera cumplido su propósito? O antes de que Voss pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. El comisario Caleb Rohr apareció enmarcado en la entrada, con la escopeta en alto. Nadie se mueva. La habitación cambió de inmediato. Jace Rillon levantó las manos. Knox lo siguió un instante después. El cálculo había terminado. Comisario, dijo Mara, manteniendo su puntería en voz. Sincronización impecable. Los disparos tienden a llamar mi atención, respondió Rohr, sus ojos escaneando los destrozos. Especialmente después de una advertencia de Clara Hollow de que algo no iba bien en el Grand. Mara se permitió una leve sonrisa. Voss está herido. No es grave, dijo. Tengo pruebas que lo vinculan con múltiples asesinatos, Eli Blackidge y Owen Hollow incluidos. Rohr asintió entrando con la escopeta firme. ¿Y el tirador? Nolan Pike, dijo Mara, del Círculo de Hierro, actuando por su cuenta esta noche. Otro disparo sonó afuera. Esta vez golpeó el suelo cerca de los pies de Voss. Una advertencia. Y Rohr hizo un gesto. Asegúrenlo. Yo me encargo de los hermanos. Los ayudantes están afuera. Pike no llegará lejos. No estoy segura de que lo estén persiguiendo con mucho ahínco. Observó Mara, notando el ritmo deliberado de los ayudantes de Rohr que se movían abajo. Voss, sangrando pero no doblegado, logró una sonrisa delgada. Esto no cambia nada. Tengo jueces, gobernadores, senadores. Sus pruebas nunca verán un tribunal. Mara se arrodilló, presionando la Derringer en su garganta, su mano sin temblar.
Quizás, dijo en voz baja, quizás la justicia a través de los tribunales esté fuera de su alcance. Los ojos de Voss se abrieron de par en par cuando el significado se asentó. No lo harías, dijo Voss débilmente. No con Roar aquí. No después de llegar tan lejos. No lo haría. La voz de Mara se redujo a un susurro destinado solo para él. Casé a los hermanos Crow por 3 territorios. Pasé 2 años moldeando mi vida en torno a un solo propósito, encontrarte. ¿Qué te hace pensar que me falta la voluntad para terminar lo que empecé? Por primera vez, el verdadero miedo cruzó el rostro de Garrick Voss al leer la certeza en sus ojos. Esto no era fanfarronería ni negociación. Era la simple verdad de una mujer que ya había pagado todos los precios. «Comisario», dijo Mara sin apartar la vista, «creo que el señor Voss está listo para hacer una confesión completa. Sus operaciones en Copper Canyon, su acuerdo con los Reland y sus roles en múltiples muertes». El comisario Caleb Roar se acercó, cauteloso. «¿Es eso cierto, señor Voss?» Voss no dijo nada, su mente recorriendo opciones que se desvanecían por segundos. Mara añadió la más mínima presión con la Derringer. El cañón dejó una pálida media luna bajo su mandíbula. «Última oportunidad», murmuró. «Elige sabiamente». La habitación se tensó como una cuerda de arco. Luego, casi imperceptiblemente, Voss asintió. «Te daré todo», dijo con voz ronca. «Nombres, fechas, pagos, todo». Mara mantuvo su posición unos latidos más, buscando engaño en sus ojos y encontrando solo desesperación. Retiró la Derringer. «Sabia decisión», dijo, enderezándose. «El comisario Roar se asegurará de que su confesión quede debidamente registrada». Mientras Roar se movía para asegurar a los prisioneros, Mara cruzó hacia la ventana destrozada y miró al tejado donde Nolan Pike había estado momentos antes. Ahora estaba vacío. El tirador se había desvanecido en la oscuridad. Un cabo suelto, pero para más tarde. Por ahora, tenía lo que había venido a buscar. Pruebas de los crímenes de Voss, su confesión y justicia para Eli. No a través de la venganza que una vez anheló, sino a través de algo más fuerte. El colapso de toda su empresa. Mientras recogía los papeles restantes del escritorio, una extraña ligereza se extendió por su pecho. No era la fría satisfacción que había imaginado. Era alivio. El peso que la había gobernado durante 2 años comenzó a levantarse, revelando, apenas perceptiblemente, un futuro más allá de la retribución. Afuera, las campanas de la iglesia marcaron las 9. Mara Blackidge o Mara Hale, si decidía reclamarlo, había sobrevivido a su ajuste de cuentas. Lo que quedaba era lo que construiría después. El amanecer rompió sobre Copper Canyon con una claridad limpia que sigue al cambio real. Desde su ventana, Mara observó el primer toque dorado, un pueblo alterado. No en ladrillo y madera, sino en el invisible equilibrio de poder. Garrick Voss, autor de tanto sufrimiento, ahora estaba en una celda en la cárcel del comisario Roar, junto a los Reland. Su imperio, construido sobre el miedo y la sangre, comenzó a desmoronarse en el instante en que su confesión firmada fue telegrafiada al gobernador territorial. Al amanecer, los alguaciles federales ya estaban llegando para llevar a los prisioneros a Denver para los cargos formales. Y sin embargo, mientras Mara empacaba sus pocas pertenencias, una sensación de vacío se instaló. Durante 2 años, la justicia para Ellie había sido su estrella polar. Ahora que la había alcanzado, se sentía a la deriva, insegura de qué podría reemplazar el propósito que la había sostenido. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta a Clara Hollow, todavía con el velo de luto de la artimaña de la noche anterior. «Pensé que querrías esto de vuelta», dijo Clara, ofreciendo la prenda doblada. Cumplió su función. Mara lo aceptó con un asentimiento. «Corriste un gran riesgo». «Te estoy agradecida. Ambas hicimos lo que había que hacer», respondió Clara. Dudó. «Mi padre dijo que saldaste tu cuenta y recogiste tus cosas. ¿Te vas de Copper Canyon?» «No hay nada que me retenga», dijo Mara, volviendo a empacar. «Mi propósito ha terminado». Clara se sentó en el borde de la estrecha cama, observando sus movimientos medidos. «¿Y qué propósito te guía ahora? ¿O planeas simplemente existir?»
La pregunta golpeó con fuerza. La mano de Mara se detuvo en el vestido que estaba doblando. No he pensado más allá de hacer que Voss responda por sus crímenes. Eso parece un desperdicio, dijo Clara suavemente. Tener tal resolución y habilidad y perder la dirección una vez que se alcanza un solo objetivo. Mara se volvió para mirarla. A pesar de su juventud, Clara Hollow poseía una sabiduría nacida de la pérdida, una claridad que Mara reconoció. ¿Qué sugerirías?, preguntó Mara, honestamente curiosa. Clara sonrió levemente. Eso depende. ¿Buscas algo que hacer o algo a lo que valga la pena entregar tu alma? Cualquiera puede encontrarlo primero. Lo segundo requiere elegir. Antes de que Mara pudiera responder, sonó otro golpe. Esta vez, el comisario Caleb Rohr estaba en la puerta, sombrero en mano, su expresión seria a pesar de la victoria. Señora Blackidge, dijo, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Mara dijo, haciéndolo pasar. Notó los papeles de aspecto oficial en sus manos. ¿Más declaraciones que firmar, comisario? No exactamente. El comisario Caleb Rohr inclinó la cabeza respetuosamente hacia Clara antes de volverse hacia Mara. Nolan Pike fue capturado en las afueras del pueblo hace aproximadamente una hora. Mara arqueó una ceja. Me sorprende que no huyera en el momento en que se dispararon los tiros. A mí también, dijo Rohr, especialmente considerando lo que llevaba. Le ofreció los documentos. Estaban cosidos en el forro de su abrigo. Creo que querrá verlos. Mara tomó las páginas con cuidado y las desdobló. El membrete oficial le devolvió la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par al leer. Está encubierto, murmuró, del círculo de hierro, infiltrado en la operación de Voss hace 3 años. Rohr asintió. La agencia ha estado construyendo un caso contra Garrick Voss durante años. Fraude ferroviario, confiscaciones de tierras, múltiples homicidios. Pike era su hombre infiltrado, recolectando pruebas mientras se hacía pasar por un secretario leal. Mara siguió leyendo, el pulso acelerándose ante un nombre familiar. Según esto, los hermanos Kroll ya estaban bajo vigilancia federal cuando Voss los contrató para lidiar con Eli. Pike dice que intentó advertir a su esposo, añadió Rohr en voz baja. Un telegrama enviado el día antes del asesinato. Nunca llegó. La verdad cayó como un golpe. Durante 2 años, Mara había moldeado su dolor en venganza, sin imaginar que otros habían estado empujando hacia la misma justicia por diferentes medios. Entonces, ¿por qué dispararle a Voss anoche?, preguntó Clara, rompiendo el pesado silencio. Si esto era un caso legal. Porque Voss descubrió la identidad de Pike ayer por la tarde, respondió Rohr. Encontró telegramas codificados durante una búsqueda de rutina que ordenaba cada vez que llegaban a un nuevo pueblo. Cuando Voss alteró abruptamente los protocolos de seguridad, Pike supo que estaba comprometido. Mara asintió mientras las piezas encajaban. ¿Ves que cuando Voss afirmó que Pike me apuntaba a mí, o más bien a Clara vestida como yo, era mentira? Exactamente, dijo Rohr. Voss sabía que Pike se había vuelto en su contra e intentó manipularte para que mataras a un agente federal. Si le hubieras disparado a Pike creyendo que amenazaba a tu sustituta, habrías asesinado a un oficial de la ley, destruyendo tus pruebas y asegurándote de que te colgaran sin importar cuán justa fuera tu causa. Un escalofrío recorrió a Mara al pensar en lo cerca que había estado. Clara estaba pálida a la luz de la mañana. ¿Y la entrada en el libro de contabilidad que me implicaba? La expresión de Rohr se suavizó. Pike aclaró eso. El pago fue para Leonard Hollow, tu tío, no para ti. Vendió información sobre concesiones mineras poco antes de irse del pueblo el mes pasado. El alivio inundó a Clara. Entonces, no fui traicionada. Ni traicionada ni traidora, le aseguró Rohr. Aunque, quizás quieras hablar con tu tío cuando regrese. Mientras Clara asimilaba eso, Mara volvió a escanear los informes, su ojo entrenado captando un detalle que la molestaba. Estos archivos dicen que la investigación comenzó después de una serie de accidentes ferroviarios sospechosos 3 años antes de que mataran a Eli. ¿Por qué destinar recursos federales a lo que parecían incidentes aislados? Rohr intercambió una mirada significativa con Clara. Esa es la otra razón por la que estoy aquí.
Pike pidió hablar contigo directamente. Dice que tiene información sobre tu esposo que nunca llegó a los informes. El pecho de Mara se oprimió. ¿Qué tipo de información? No quiso decirlo, solo que concierne a las actividades de Eli en los meses previos a su muerte y que mereces escucharlo en persona. Por un momento, Mara consideró negarse. Vos estaba asegurado, la justicia estaba en marcha. Quizás era mejor dejar el pasado enterrado y adentrarse en cualquier futuro que esperara. Pero la parte de ella moldeada por Sake Hale, la parte que valoraba la verdad por encima de la comodidad, no se daría la vuelta. Muy bien, dijo, hablaré con él. La cárcel del pueblo ocupaba la parte trasera de la oficina del comisario. 3 celdas albergaban a los prisioneros más notorios que Copper Canyon había visto en años. Knox y Jace Rillin compartían una, sometidos mientras esperaban el traslado. Garrick Voss estaba solo en la segunda, con el hombro vendado, su aire imperioso intacto. En la tercera estaba Nolan Pike, ya no el meticuloso secretario, ahora erguido, vigilante, cada centímetro un investigador. Señora Blackidge, dijo Pike, levantándose mientras Roar la llevaba a los barrotes. O señora Hale, si lo prefiere. Gracias por aceptar hablar conmigo. Mara mantuvo una distancia medida, sus ojos fijos en el hombre que había estado recorriendo un camino paralelo hacia la justicia todo este tiempo. El comisario Roar dice que tiene información sobre mi esposo, dijo ella con calma. La escucho. Nolan Pike miró a Roar, quien asintió brevemente y retrocedió a su escritorio, lo suficientemente cerca para vigilar, lo suficientemente lejos para conceder privacidad. Pike bajó la voz. Lo que estoy a punto de decirle no aparece en ningún archivo oficial, en parte para proteger operaciones en curso, pero sobre todo por respeto a las decisiones de su esposo. Los hombros de Mara se tensaron. ¿Qué decisiones? Eli Blackidge no era simplemente un profesor de música que casualmente poseía tierras valiosas, dijo Pike con cuidado. Era un informante para el Círculo de Hierro. Lo reclutamos después de que descubriera irregularidades en las propuestas ferroviarias de Garrick Voss. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Mara. Eso no es posible, dijo. Ellie me lo habría dicho. Te estaba protegiendo, respondió Pike suavemente. Y Voss ya había demostrado que atacaría a las familias de cualquiera que se le opusiera. Tu esposo creía que lo más seguro era mantenerte en la oscuridad. Si estaba trabajando con ustedes, replicó Mara, la ira rompiendo el shock, ¿por qué no lo protegieron? El rostro de Pike mostraba un arrepentimiento real. Lo intentamos. Ellie tenía programado reunirse con uno de nuestros agentes de campo el día que lo mataron. Cuando no llegó, el agente fue a su casa y encontró. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Para entonces, ya todo había terminado. Los hermanos Kroll habían cumplido las órdenes de Voss. Mara se dio la vuelta, con la respiración entrecortada. El amable y recto Eli, luchando contra la corrupción desde dentro mientras vivía una vida ordinaria para protegerla. La verdad le rompió el corazón y lo llenó de un orgullo feroz y doloroso. Hay más, dijo Pike después de darle un momento. El material que Eli reunió se convirtió en la columna vertebral de nuestro caso contra Voss. Sus notas, libros de contabilidad, declaraciones de testigos meticulosamente registradas y pasadas a través de puntos muertos a nuestros agentes. ¿Por qué decírmelo ahora?, preguntó Mara, su voz hueca. Porque mereces saber que tu esposo fue más que una víctima, dijo Pike simplemente. Fue un héroe. Murió luchando contra la misma corrupción que has pasado 2 años cazando. Y su trabajo, combinado con tus pruebas y mi testimonio, asegurará que Voss nunca destruya a otra familia. Mara presionó la palma de su mano contra la piedra fría, estabilizándose contra la oleada de emoción. ¿Sabía él sobre mi padre? ¿Sobre mi entrenamiento? Sí, respondió Pike. Esa fue otra razón por la que guardó secretos. Temía que si lo sabías, intervendrías para protegerlo y te pondrías en peligro. Una risa amarga se le escapó. Murió tratando de protegerme. Y yo pasé 2 años vengándolo, convirtiéndome exactamente en lo que él temía. Te convertiste en lo que era necesario, corrigió Pike. Sin tu persistencia, Voss podría haberse escapado.
Después de la muerte de Eli, nuestra investigación se estancó. No teníamos suficiente para acusarlo, y mi posición era demasiado subalterna para acceder a los archivos privados de Voss. Mara lo enfrentó de nuevo, buscando engaño en sus rasgos y encontrando solo una sobria verdad. ¿Qué pasará ahora con Voss? ¿O con los Raylan? Cargos federales, dijo Pike con certeza profesional. Múltiples cargos de asesinato, conspiración, fraude, corrupción. Incluso con sus conexiones, el caso es hermético. Pasará el resto de su vida en prisión, posiblemente un final más duro que la muerte rápida que una vez imaginaste. La idea la golpeó con fuerza. Había imaginado la justicia solo como una bala. Ahora veía algo más amplio. Voss, despojado de poder, obligado a vivir con la ruina que había causado. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. Maté a 3 hombres durante mi persecución. ¿El Círculo de Hierro tiene la intención de añadir esas muertes a su registro? Pike negó con la cabeza. Los hermanos Kroll murieron en defensa propia, documentada después de iniciar la violencia. Nunca disparaste primero. Legalmente, estás limpia. El alivio recorrió a Mara. No por ella misma, sino por el legado de Eli en el caso contra Voss. Hay una cosa más, dijo Pike, alcanzando debajo de su catre y sacando un pequeño bulto envuelto en hule. Eli dejó esto con nuestro agente de campo una semana antes de morir. Pidió que te lo entregaran si algo sucedía. Mara tomó el paquete con manos temblorosas y lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un pequeño diario de cuero y un sobresellado con su nombre en la familiar caligrafía de Eli. Te daré un momento, dijo Pike, dándose la vuelta. Mara abrió el sobre con reverente cuidado. Una sola página se desplegó. La baja y la elegante escritura de Eli la llenaba. Palabras escritas por un hombre que conocía los riesgos y los eligió de todos modos. Mi queridísima Mara, si estás leyendo esto, entonces he fallado en mi promesa de envejecer a tu lado. Por eso nunca podré disculparme lo suficiente. Quiero que sepas que cada momento contigo fue la mayor alegría de mi vida. Un regalo que nunca merecí, pero que atesoré más allá de toda medida. El diario detalla mi trabajo contra Garrick Voss, más emprendido no por elogios o recompensas, sino porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras su corrupción destruía vidas y comunidades. Te oculté esto, no por falta de confianza, sino por un exceso de amor. La idea de que Voss alguna vez dirigiera su crueldad hacia ti era insoportable. Conozco a mi amada lo suficiente como para temer en lo que mi muerte podría convertirte. Así que te lo ruego, elige la vida sobre la venganza. Tus dones nunca estuvieron destinados a terminar en sangre. Porque el mundo necesita tu firmeza, tu precisión, tu inquebrantable sentido del bien y del mal, no como armas, sino como herramientas para construir algo que perdure. Recuerda nuestra música. Recuerda nuestros planes de enseñar a los niños, de llenar un hogar con sonido y calidez. Ese futuro puede que ya no sea nuestro juntos, pero no tiene por qué morir conmigo. Todo mi amor en esta vida y en lo que sea que haya más allá. Las lágrimas nublaron la visión de Mara mientras presionaba la carta contra su pecho. Eli la había conocido por completo. Había previsto su furia, su resolución, incluso el camino que podría tomar después de su muerte. Aún así, esperaba que ella eligiera de manera diferente. El diario confirmaba todo lo que Nolan Pike había dicho: libros de contabilidad, rutas, nombres, fechas. El cuidadoso trabajo de Eli como informante quedaba al descubierto. Sin embargo, entre las entradas precisas había reflexiones personales, temores silenciosos por la seguridad de Mara y la certeza moral que lo había guiado incluso cuando ponía su vida en riesgo. El comisario Caleb Rohr se acercó mientras ella terminaba de leer, la compasión suavizando su voz. ¿Está bien? ¿Está bien, señora Blackidge? Mara dobló la carta con cuidado deliberado, deslizándola junto con el diario en su abrigo. Creo que lo estaré, dijo después de un momento. Con el tiempo, Rohr asintió. Los alguaciles federales llegarán por la tarde para trasladar a los prisioneros. Una vez que se finalicen las declaraciones, será libre para decidir qué viene después. Sí, murmuró Mara. ¿Qué viene después? En la puerta de la celda,
Se detuvo y miró a Pike. Gracias por proteger el trabajo de mi esposo y por terminar lo que él comenzó. Lo terminamos juntos, respondió Pike. La justicia tiene muchos instrumentos. Demostraste ser uno de los más afilados. Afuera. Mas el luto había reclamado por completo a Copper Canyon. Las puertas se abrían, las voces se oían. La noticia del arresto de Garrick Voss y la captura de Knox y Jace Reeland se extendió por el pueblo con una mezcla de incredulidad y alivio cauteloso. Mara pasó por el salón Iron Horse, donde Ben Hollow estaba barriendo los restos de la noche anterior del paseo de madera. Se enderezó al verla. Señora Blackidge, dijo torpemente, le debo una disculpa por pedirle que se fuera ayer. No se merecía eso. Y estaba protegiendo su sustento, respondió Mara con calma. No se necesita ninguna disculpa. Hollow dudó. La gente hablará durante semanas. Podría ser bueno para el negocio tener el piano sonando de nuevo. Si todavía está interesada. Mara consideró la oferta, imaginando el banco, las teclas, el silencioso disfraz que había usado durante tanto tiempo. Ya no le quedaba. Se lo agradezco, dijo honestamente, pero mi tiempo aquí ha llegado a su fin. ¿Vuelve al este entonces? No estoy segura, admitió. Por primera vez en años, mi futuro no está dictado por mi pasado. Continuó hasta que se encontró fuera de la tienda del armero Silas Boone. El anciano estaba ajustando el escaparate, deteniéndose un momento en un rifle con líneas familiares. ¿Empacando para marcharte?, preguntó Boone. Las noticias viajan rápido, dijo Mara débilmente. Los pueblos pequeños funcionan con chismes como los motores con vapor, respondió él. Entonces, ¿a dónde va Mara Hale ahora que la casa ha terminado? Wajleya exhaló lentamente. Eli me pidió que eligiera la vida, que usara lo que sé para construir, no para destruir. Suena como el consejo de un hombre que te conocía. Dijo Boone, el problema es averiguar cómo se ve eso, continuó Mara. La mujer que enseñaba música murió con él. La mujer que perseguía asesinos ha terminado su tarea. Boone lo consideró. Cuando una herramienta ha terminado un trabajo, no se tira, se reutiliza. Antes de que pudiera responder, el comisario Rohr apareció al final de la calle, con paso decidido. Señora Blackidge, llamó. Telegrama del gobernador territorial. Mara tomó el papel y lo escaneó. Su expresión se agudizó. Me quieren en Denver, dijo. No solo quieren, corrigió Rohr. Solicitan su presencia para los procedimientos formales y más testimonios. Mara dobló el telegrama, la carta de Ellie presionando contra su corazón como una mano firme. El camino por delante era incierto, pero por primera vez desde su muerte, Guadalajara era suyo para elegir. El gobernador solicitó específicamente su experiencia para revisar casos similares en todo el territorio. Parece que su cuidadosa documentación de las operaciones de Garrick Voss llamó más la atención que solo la de las autoridades locales. El comisario Caleb Rohr se permitió una leve sonrisa irónica. Parece que la pregunta sobre su futuro puede haber encontrado su primera respuesta, Mara. Mara Blackidge releyó el telegrama, notando el tono respetuoso y el claro reconocimiento de su disciplina investigativa. No era una citación para defender sus acciones pasadas, sino una invitación a aplicar esas mismas habilidades al servicio de una justicia más amplia. Hay más, añadió Rohr en voz baja. Nolan Pike cree que el Círculo de Hierro puede tener interés en usted, no como una operaria convencional, sino como consultora en crímenes financieros complejos, del tipo en que Voss se especializaba. La idea despertó algo desconocido en su interior. Un propósito real, desvinculado del dolor o la venganza. Un camino que honraba la última petición de Ellie Black, mientras usaba las habilidades que su vida había forjado. Silas Boone la observó de cerca. Entonces, preguntó el armero, ¿qué les dirá? Mara dobló el telegrama con cuidado, deslizándolo junto a la carta de Eli. Que consideraré su oferta después de atender algunos asuntos personales. ¿Asuntos personales?, preguntó Rohr. Sí, respondió ella, la decisión asentándose firmemente en su interior. Primero, una visita a Elizabeth City. Le debo flores a mi esposo en su tumba.
Luego, quizás, el pueblo natal de mi padre. Conexiones familiares que descuidé mientras perseguía fantasmas. Boone asintió en silenciosa aprobación, reclamando las partes de ti misma que dejaste a un lado. Exactamente, dijo Mara. Antes de decidir en quién podría convertirme, necesito reconciliarme con quien he sido. Mientras se despedía, prometiendo telegrafiar su decisión sobre la solicitud del gobernador, Mara sintió una ligereza desconocida en su paso. El peso de la venganza no había desaparecido, pero se había transformado en algo más firme, algo capaz de sostener la vida en lugar de consumirla. Ellie le había pedido que eligiera la vida, que construyera en lugar de destruir. Quizás ayudando a desmantelar empresas como la de Garrick Voss, evitando que otras familias sufrieran la misma pérdida. Ahora podría honrar esa promesa sin dejar de ser fiel a sí misma. Mara Blackidge, hija de Zeke Hale, viuda de un valiente informante y ahora una mujer al borde de una vocación más amplia, caminó hacia su futuro incierto, con la misma resolución medida que la había llevado a través de sus noches más oscuras. En el cementerio de Copper Canyon, mientras los alguaciles federales se preparaban para transportar a Voss, Knox Raylan y Jace Raylan para enfrentar la justicia, Mara colocó una sola rosa blanca en la tumba de Owen Hollow. No sería la última. Estos gestos no eran despedidas, sino reconocimientos. Que la venganza completada era solo el comienzo de la curación, no su fin. Por primera vez desde que encontró a Ellie asesinado en su salón, Mara se permitió imaginar más que la supervivencia o la retribución. Imaginó la posibilidad de prosperar de nuevo, cambiada, con cicatrices, pero viva de una manera que honraba en lugar de traicionar el amor que había perdido. Finalmente, permítanme enviarles mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar. Si esta historia ha tocado su corazón, los invito a quedarse con nosotros para descubrir más historias reales del salvaje oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron el camino. Suscríbanse, compartan, dejen sus pensamientos en los comentarios y únanse a nosotros una vez más para viajar a través de esta tierra indómita. Gracias. Aviso legal. Descargo de responsabilidad. Estas historias están creadas puramente para el entretenimiento. Pueden contener adiciones imaginativas o interpretaciones dramáticas inspiradas en las antiguas épocas de la frontera. Usamos recursos basados en inteligencia artificial, como voz, imágenes y borradores, como parte de nuestro proceso creativo. Pero cada detalle final es cuidadosamente revisado y moldeado por el esfuerzo humano. Esto es para preservar la profundidad emocional y la autenticidad. Seguimos estrictamente las reglas de YouTube sobre el contenido generado por inteligencia artificial. Nos abstenemos de usar falsificaciones profundas, identidades alteradas o representaciones engañosas. Todas las imágenes, sonidos y materiales relacionados se obtienen legalmente. Por favor, no reutilicen, modifiquen ni distribuyan ninguna parte de este contenido sin permiso por escrito. Gracias por valorar la creatividad, el respeto y la originalidad.